El doctor Taysir Yadala nació en Palestina en el año 1952. Allí viviría hasta que a los 19 años marcharía a España a cursar los estudios de medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Casado y con 2 hijos, ejerce como médico de atención primaria, habiendo ocupado el cargo de presidente en la Comunidad Hispano-Palestina Jerusalén. Muchas gracias, doctor, por asistir a la entrevista. Muchas gracias. Quisiera comenzar preguntándole cuál es la situación a día de hoy en Palestina. Sin duda, pues lo que más podemos destacar de la situación del pueblo palestino en este momento es el genocidio que se está llevando a cabo por el ejército israelí en Gaza, ocupada por este ejército. La verdad, la situación es catastrófica, es crimen tras otro crimen de guerra que cometen a diario el ejército israelí y de un modo deliberado, con el propósito final de hacerle ver al pueblo palestino que tiene una de las 3 opciones a los que le ofrecen: o someterse, quiere decir convertirse en un esclavo de la sociedad judía superior al ciudadano palestino, o abandonar el territorio, marcharse fuera, o morir. Esa es la opción que nos da el ejército israelí en boca de su ministro de Finanzas, Smotrich, ¿no? Y también Ben-Gvir, responsable de asuntos de seguridad interior de Israel, y lo pronuncian así, y sin reparos, y sin sonrojos. Quiere decir, si la situación en Gaza ahora mismo es de muerte segura, salvo aquel que tiene la suerte de salvarse, ¿no? Y en Cisjordania es de un continuo cerco, opresión, persecución, interrupción de la vida cotidiana, interrupción de la comunicación entre ciudades y pueblos, y suspensión de clases universitarias o de instituto, y paralización casi total de la vida diaria de la gente, lo que es abrirse los ojos por la mañana, acudir cada uno a su centro de trabajo, volver a su hogar, atender a su familia. Este estilo de vida en Cisjordania hoy día está anulado por voluntad del gobierno israelí de someter también a la población palestina en Cisjordania bajo este férreo control para impedir que participen en los actos de resistencia contra la ocupación. Entonces, esa situación es verdaderamente constituye un crimen de guerra que los responsables mundiales deben de tomar cartas en el asunto para frenar este genocidio. Una ocupación que se ha cobrado la vida de más de 30.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, ¿no? Por supuesto. En Gaza solo se vive la vida diaria bajo bombardeos continuos, bajo destrucción total de los hogares, de las instituciones, de los hospitales, de los colegios, de las carreteras, de las infraestructuras. El bombardeo se genera y se produce directamente sobre domicilios de particulares donde están refugiados decenas de personas, de familiares, ¿no? 30, 40 personas, y de golpe reciben un bombardeo de aviación o de artillería y anula la vida de todas aquellas personas que estaban en este hogar. Llegan las excavadoras y arrasan toda la infraestructura de canalizaciones de agua potable, aguas residuales, tendido eléctrico. Bombardean casas y hospitales, como hemos visto en el hospital donde se murieron 500 personas de golpe, y también en otros muchos hospitales, tanto en el centro como en el norte de Gaza, que fueron cercados por el ejército israelí y bombardeados sus edificios. Y cuando el ejército terminaba de entrar en esos hospitales, detenía a los equipos médicos, les maltrataba y detenía a la gente que estaban, los enfermos que estaban ahí ingresados, y de alguna forma les hacía la vida imposible y les sacaba fuera del hospital. Entonces la vida en Gaza es vida de sobrevivir o morir. ¿Y en los territorios ocupados de Cisjordania? Bien, los territorios ocupados de Cisjordania
existe la población palestina, que son 3.300.000 personas que viven en sus aldeas y en sus ciudades. Luego, al lado de esas poblaciones palestinas naturales, se han colocado colonos de un modo ilegal, contrario a la ley internacional de derechos humanos y de tierra ocupada, ¿no? En la que llega esta colonia, se colocan en la cima de una colina alrededor de este pueblo, de esta ciudad, empiezan por 3, 4 caravanas, se convierten enseguida en casas y van aumentando su núcleo urbanístico hasta convertirlo en una ciudad, y así hasta 300 colonias en el territorio palestino. La convivencia entre la población de Cisjordania, los palestinos, y los colonos no es tal convivencia de trasiego, de ir y venir y comprar y vender y atenderse uno al otro, no. Los colonos acceden a sus colonias ilegales montadas en el territorio palestino a través de vías exclusivamente para su uso. Ellos van a estas colonias y acceden a través de las carreteras a las ciudades israelíes, como Tel Aviv o Jerusalén ocupada o otras ciudades israelíes cercanas para su cotidianidad. No acuden a los centros urbanos palestinos. ¿Dónde establecería usted el punto de partida de esta situación? Bien, la cuestión palestina no es reciente. Llevamos un siglo de lucha contra el ocupante británico en un principio, de 1917, después de la Primera Guerra Mundial, que el ejército británico llegó con la intención última de crear el Estado de Israel a modo de base militar avanzada en la región de Oriente Medio. El reparto de la herencia otomana después de la Primera Guerra Mundial lo han acordado a nivel internacional las potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial y dominantes de la época, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y en Palestina particularmente tenían ideado crear una base militar avanzada al servicio del Reino Unido. Esto figura en los documentos del Foreign Office británico en la segunda mitad del siglo XIX y empezaron a llevarlo a la práctica en el último cuarto de siglo del XIX, aprovechando la reciente creación del movimiento sionista, que tenía la intención de agrupar a las comunidades judías residentes en Europa del Este y en algunos países de Europa Occidental que mostraban incomodidad por recibir trato discriminatorio y de segregación racial y de xenofobia. Entonces el movimiento sionista empezó a cobrar fuerza a nivel cultural y asociativo entre estas comunidades judías de Europa. Empezaron a idear la idea de salir fuera de Europa a vivir en otro sitio que sea más seguro para ellos. Idearon ir a Patagonia, Argentina, ¿no? Y efectivamente estudiaron el tema y para ellos presentaba un proyecto importante. Pero la interferencia de la inteligencia militar del Reino Unido y sus intereses geoestratégicos para dominar en la zona de Oriente Medio, ya lo tenían concebido ellos así, de que nosotros queremos crear una base avanzada en Oriente Medio. ¿Dónde y a costa de quién? Aterrizaron creándola o pensando en que esto puede ser Palestina. Avivamos el relato y creamos un relato para poder justificar esta ocupación. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del movimiento sionista, que en lugar de que vayan ellos a Patagonia para ponerse a salvo de esa discriminación racial, oye, ¿por qué no vais a Palestina? Y diremos al mundo de que estáis volviendo a vuestra tierra y de que vais a crear ahí un Estado progresista, socialista, como fue la primera versión falsa de ellos, ¿no? Y nosotros nos encargamos del resto, vuestra protección, suministro de armamento, fortaleza económica, financiera, defensa política, defensa diplomática, todo lo que necesitáis, nosotros estamos dispuestos.
Y si no estoy yo, aquí está el quien va a recibir el testigo después de mí, que es Estados Unidos. Y así fue la cosa, del Reino Unido a Estados Unidos, entregándose el testigo de proteger esta base militar avanzada, a costa del pueblo palestino. Efectivamente empezaron a llevar gente en masa, inmigrantes ilegales, y esto ha coincidido con el holocausto alemán, que nosotros denunciamos ferozmente. Nunca debería haberse ocurrido, porque esto es un genocidio también, y un holocausto en toda regla, pero nosotros no podemos ser los paganos de este coste del holocausto sucedido en suelo europeo. Eso se tiene que resolver en suelo de Europa. Bien, vienen, se colocan en tierras de Palestina 500.000 de colonos, de inmigrantes ilegales, ayudados por el ejército británico entre 1920 y 1948. Cuando el Reino Unido ve que ha llegado ya a la suficiente madurez y capacidad de fuerza propia, estos grupos de colonos judíos altamente armados, altamente entrenados por los ejércitos europeos, Inglaterra propuso dividir el terreno en dos partes, la mitad para los palestinos, la mitad para los colonos recién llegados al territorio que no les pertenece, y recorrieron a la Asamblea General de Naciones Unidas a mano alzada para votar dividir el terreno en dos partes. En 1947, el 29 de noviembre, la Asamblea General toma la decisión de dividir el terreno en dos partes. Por supuesto, los palestinos ponen el grito en el cielo como diciendo: mi patria la vas a dividir, la vas a regalar a colonos recién llegados de cualquier parte del mundo a costa mía. ¿Serían un 6% a lo mejor de la población? Antes de la llegada masiva de estos colonos, llegaban al 6% hasta 1920, porque había convivencia natural en Palestina entre cristianos, judíos, musulmanes, y que eran nacionales palestinos y no les pasaba nada. Pero cuando empiezan a llegar en masa entre 1920 y 1948, ayudados por el ejército británico, con la intención última de usurparles a los palestinos su patria, es cuando los palestinos se ponen en pie de resistencia y efectivamente se suceden una tras otra oleadas de resistencia popular palestina en la medida de lo que tenían a su alcance de capacidad logística, frente a un ejército británico de la época, de primer orden, y a terroristas israelíes de estas colonias que se estaban formando allí, entrenados y armados por el propio ejército británico y francés, ¿no? Entonces, cuando llega el momento, pues han llegado a 500.000. En 1948, cuando ya quieren proclamar su estado, ya contaban con 500.000, casi el 30% de la población, inmigrantes ilegales ocupantes, no es población, no es población. La población es la que nosotros tenemos en Samaria, que son ciudadanos palestinos de fe judía. Chapo, todo ciudadano del mundo, de la confesión que sea, es respetable, es digno de llevar la fe que quiera llevar, es digno de ser ciudadano del mundo, sea palestino, sea francés, sea americano, sea español, pues muy bien, pero nosotros no estamos en contra del judaísmo como tal. Nuestro problema es contra la colonización de Palestina mediante planes estratégicos, geoestratégicos de las grandes fuerzas mundiales dominantes del momento y de cada turno. Y nosotros los palestinos estamos pagando por ello el precio altísimo de quedarnos sin patria y de darnos ahora a elegir o someternos, ser esclavos, o marcharnos, o morir. Y es lo que está pasando en Gaza. La gente se muere. Y es lo que no queremos nosotros. ¿Podríamos decir que la mayor obsesión de Israel, además de la ocupación territorial, es la eliminación sistemática de la población palestina? Podemos decir esto, porque las prácticas diarias a medio y a largo plazo que lleva el gobierno israelí desde su creación es recurrir de un modo sigiloso a una limpieza étnica y a un desplazamiento de la población palestina para que abandone el territorio.
Y según cada momento, según cada época y según la conveniencia política para ellos, ¿no?, han ejercido presión sobre el pueblo palestino de diferentes formas. En la primera oleada de 1948 han recurrido a continuas masacres contra las poblaciones civiles en pueblos y en ciudades para obligar a la gente a marcharse del territorio hasta tal punto que 750.000 palestinos sobre un censo de 1.300.000 palestinos de la época han tenido que abandonar el territorio, refugiándose en Jordania, en el Líbano, en Siria y en el propio territorio palestino, lo que hoy día se conoce como Gaza y Cisjordania. Cuando se establece el Estado de Israel, se extralimita sobre las fronteras que le marcó Naciones Unidas, les dieron el 56% y continuaron con su actividad bélica y con sus masacres para quedarse con el 78% del territorio. En ese tiempo, en Cisjordania y en Gaza, la asfixia económica, la imposibilidad de expansión, de desarrollo y progreso que impone el gobierno israelí, el gobierno de ocupación israelí, hace imposible que Palestina se pueda promocionar como país próspero y avanzado, igual que el resto de los países vecinos. Y toda esta práctica está encaminada a cumplir con planes propios del movimiento sionista de que los palestinos dejen el territorio, que emigren, que vayan fuera, o mediante la fuerza, o, por ahí te he señalado el camino, mediante la asfixia económica, o mediante la persecución y la opresión. Y verdaderamente, según estadísticas de Naciones Unidas, el 85% de estudiantes palestinos formados en las universidades palestinas tienen que abandonar el territorio para ejercer su profesión. 85%. Y el campesinado palestino, con muchas limitaciones del uso de agua y de recursos para mejorar su calidad de producción, cuando llega la cosecha, el gobierno israelí asfixia la economía de mercado de esta población para hacer fracasar el proyecto de ese campesino de sacar adelante sus productos. Y así sucesivamente, puedo ponerte todo tipo de ejemplos. El intelectual que quiere expresar su oposición a la ocupación y criticarla termina en la cárcel bajo arresto administrativo, quiere decir secuestro. Eso es algo que también quisiera preguntarle. ¿Qué clase de violencia se está ejerciendo en las cárceles israelíes? Violencia en las cárceles de todo tipo, violencia. Pero llegar a la cárcel, te pueden llevar a la cárcel porque le parece así al gobernante militar o de administración civil o de la policía israelí, en aquellas zonas donde accede la policía israelí para detener a un profesor, a un campesino, a un taxista, a un peluquero, porque ha dicho o ha criticado la ocupación israelí y su ejercicio injusto respecto a la población. Termina secuestrado administrativamente durante varios meses o varios años y con prolongación continua de esa medida sin someterle a ningún juicio, sin dirigirle ninguna carta de acusación. Esto es lo que se llaman detenciones administrativas. Y de estos, cuando se produce el enfrentamiento último entre los grupos de resistencia en Gaza y el ejército israelí, había 2.400 detenidos administrativamente en cárceles israelíes en Cisjordania, al margen de otros 4.000 presos de larga duración con acusaciones de violencia o de terrorismo, según ellos, porque en algún momento pues, han querido llevar actitud determinada contra la ocupación israelí, contra el ejército israelí en los territorios palestinos. Entonces estos están detenidos, están juzgados por 10 años, por 20 años, por 40 años, ¿no? Y estos son entre 3.000 y 5.000, ¿no? Pero la detención administrativa es una práctica común y de toda la vida de la ocupación israelí. Y estos realmente son secuestros, pero nadie los denomina así, porque todo el mundo se silencia y se calla, porque Israel siempre actúa por encima de la ley, fuera de la ley.
y protegida siempre por las fuerzas que conocemos como Estados Unidos o el Reino Unido o ciertos países de la Unión Europea también cubren estos excesos de ilegalidad de parte de Israel. Entonces, la situación es esta y los palestinos pues intentan, con todo lo que Dios les da fuerza y imaginación. El palestino es un pueblo, los palestinos, soñadores, son mediterráneos, son creativos, son participantes del progreso y de la creación y de la construcción. Según la UNESCO, Palestina es uno de entre los 5 primeros países del mundo en cuanto a porcentaje de gente con carrera universitaria. El palestino es como cualquier ciudadano del mundo. Es un pueblo, como he dicho, soñador, creativo, trabajador, cuida de su familia, es conservador en cuanto al manejo del aspecto cultural y social y familiar. Procura estar allá donde hay enseñanza, educación, adquisición de conocimiento y participación del progreso, ahí está el palestino. Puedo decirte que cientos de miles de palestinos que han trabajado en los países del Golfo, en Arabia Saudita, en el norte de África, son palestinos. En Europa son decenas de miles, en Estados Unidos, en América Latina son centenares de miles, y todos son gente con estudios, con carrera. El palestino se equipara con cualquier otro pueblo del mundo, solamente nos falta la tierra, la patria, la autodeterminación, la libertad, la independencia para poder ejercer toda esta suma de quehaceres positivos de los que dispone el palestino y que se le prohíbe ejercerlo en su propia patria. Una patria que tendría su pequeña industria, su agricultura. No teníamos industria, pero teníamos estructura social, familiar y productiva bien organizada. Y además, la gente de Egipto o de Siria o de la península árabe venían a trabajar a Palestina. No era Europa, no eran los países donde ha habido más avance tecnológico. Turquía en sus últimos 100 años ha caído en un retroceso económico y financiero importante y que fue efectivamente, y esto ha repercutido en el mundo árabe en particular, ¿no? Pero que el palestino nunca ha dejado de luchar para salir adelante. Y hasta el día de hoy, únicamente con la diferencia de que hoy estamos bajo bombardeo, bajo opresión, bajo ocupación y bajo idea malintencionada de expulsión, cosa a la cual el palestino rechaza, como lo estamos viendo el ejemplo en Gaza, que quieren llevar a 2 millones de gazatíes al Sinaí, y los gazatíes estamos viendo su ejemplo. Me muero aquí antes de abandonar mi patria. ¿De cuántas resoluciones condenatorias por parte de la ONU hacia Israel estaríamos hablando? En los últimos 75 años, y pronto se dicen 75 años de ocupación israelí y de usurpación de la tierra de Palestina por parte del movimiento sionista, ¿no? Podemos hablar de decenas de resoluciones, tanto del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General de Naciones Unidas, entre condenatorias o de obligado cumplimiento por parte de Israel como fuerza ocupante para obligarla a abandonar el territorio que ha ocupado en 1967 y restituirles a los palestinos y otros territorios árabes como los Altos del Golán de Siria, restituirles a sus poblaciones nacionales el derecho suyo de vivir en paz en su propia patria. En 1993, el representante de la OLP, Yasser Arafat, y el primer ministro israelí, laborista, Yitzhak Rabin, firmaron aquellos famosos acuerdos que se llaman acuerdos de Oslo en los jardines de Casablanca, en la que de forma gradual Israel se va retirando de los territorios palestinos y Palestina anunciará su nacimiento como Estado independiente a los 5 años después de esta firma. En 1997, los ultraortodoxos del mosaico político israelí asesinaron a su primer ministro, Yitzhak Rabin, por haber dado la mano a Yasser Arafat como representante de los palestinos, para hacer descarrilar aquellos acuerdos alcanzados
entre Israel y Palestina. Netanyahu entonces estaba ocupando un lugar destacado de oposición a Rabin, porque Netanyahu en 1997 juraba y prejuraba que jamás verá el nacimiento de un Estado palestino independiente sobre esta parte de Palestina, sobre Cisjordania y Gaza. Al día de hoy, este primer ministro Netanyahu sigue ocupando lugar de mando, primer ministro, coligado con ultraortodoxos israelíes, que no solamente juran y perjuran de que no puede haber Estado palestino independiente, sino que se autoconvencen en que a los palestinos hay que expulsarles. Y podemos tomar textos declarados por ellos, tanto dentro del Parlamento israelí como ante medios de comunicación, que abogan por la expulsión y la limpieza étnica de los palestinos. Ayer mismo, dice Ben-Gvir, responsable de Seguridad Interior, cuando el ejército israelí ametralló a centenares de ciudadanos en el momento de recibir la ayuda humanitaria de los camiones que han entrado en el terreno, y dice el ministro de Seguridad Interior, pero es un acto de locura mandar ayuda a Gaza y que entren camiones de ayuda humanitaria a Gaza. Esto no debe de ser. Quiere matarles por hambre. Si no les matan por las bombas, quiere también matarles por hambre, por falta de agua y por falta de medicinas. Y eso lo dice un ministro de un gobierno reconocido y ejerciente sobre el terreno. Entonces, ¿por qué la ONU no toma medidas? ¿Qué está pasando para que esas resoluciones no se lleven a cabo y no se apliquen sanciones contra Israel? Simplemente por el veto norteamericano en el Consejo de Seguridad. El mismo secretario general de Naciones Unidas se reconoció hace pocos días en declaraciones, dice, nosotros estamos en un organismo inútil. A lo mejor no lo he dicho con esas palabras exactas, pero ese es el mensaje. No somos capaces de gestionar la crisis humanitaria y la masacre y el genocidio en Gaza, como no fuimos capaces también de gestionar la cuestión de Ucrania y lo que está ocurriendo allí. Entonces, ¿para qué nos sirve el Consejo de Seguridad? ¿Para qué nos sirve este organismo internacional? Es decir, que todas esas resoluciones las veta Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Siempre. ¿Todas? Todas. Hasta ahora, Estados Unidos ha vetado todas las resoluciones tomadas en el Consejo de Seguridad a favor de Palestina, menos una, la 2334 de 2016, en los últimos días de la presidencia de Obama, en la que el Consejo de Seguridad considera las colonias construidas en el territorio de Palestina todas ilegales, incluido Jerusalén Oriental, que es un territorio ocupado donde Israel lo ha anexionado como parte de su ciudad eterna, y donde construye colonias de un modo sistemático a costa del pueblo palestino. Doctor, ¿qué opinión le merece la figura de Yasser Arafat? Bien, Yasser Arafat es un líder histórico indiscutible de la resistencia palestina y ha llegado a ocupar el cargo de ser el presidente de la Organización para la Liberación de Palestina desde finales de los años 60 hasta su muerte, ¿no? La Organización para la Liberación de Palestina es el órgano estructural donde se agrupan y se representan todas las facciones de resistencia palestinas. Al-Fatah, de corte socialista, el Frente Popular, de corte comunista, el Frente Democrático, de corte comunista, y otras organizaciones palestinas de resistencia de otras obediencias políticas o ideológicas. Todas estaban representadas en el seno de la OLP, y Yasser Arafat era el representante de este organismo. Dirigía los consejos nacionales palestinos en el momento de su reunión, que se reunían de tarde en tarde, y cuando se tomó la declaración de la independencia de Palestina como Estado independiente, según la resolución 181 del Consejo de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Argel, en el mes de noviembre de 1988, en plena intifada, la intifada de las piedras, en consenso con todos los grupos políticos representados en el seno del Consejo Nacional y de la OLP,
el presidente Arafat anunció el nacimiento de un Estado palestino independiente, quiere decir, Palestina va a coexistir al lado del Estado de Israel. Y habrá que buscar el mecanismo para poder poner esto en marcha. Pero esta no era la postura inicial de Yasser Arafat. Bien, Al-Fatah cuando nace en los años 60, en sus postulados políticos, era la formación de un Estado democrático multirracial, multicultural, en el que se pueden encontrar allí representados judíos, cristianos, musulmanes, árabes y toda la población que vive en la Palestina actual histórica, sean nosotros los naturales o los que han venido de fuera como colonizadores, ¿no? Arafat ofrecía la creación de un Estado democrático en estas condiciones: multiconfesional, multirracial, democrático, y que se aleje de los postulados del sionismo. Porque los postulados del sionismo siempre hablan de la exclusividad, de que aquella tierra es exclusivamente para los judíos, ¿no? Cuando realmente no les corresponde para nada, por ninguna razón, ni histórica, ni antropológica, ni étnica. Es un relato que han creado. Entonces, Yasser Arafat defendía este planteamiento. Automáticamente, en los años 60, fue tachado por terrorista, por reivindicar un Estado democrático multiconfesional en el suelo de Palestina. Bien, pasó lo que pasó, y hemos pasado por todas las etapas militares y políticas y diplomáticas. En 1988, Yasser Arafat proclama efectivamente la aceptación de la creación de un Estado palestino sobre el 22% del territorio de Palestina. En 1993, esto empieza a ver la luz con los acuerdos de Oslo, con la promesa de Estados Unidos de que va a ayudar a resolver y a alcanzar la ejecución de este proyecto político en marcha. Estados Unidos incumple su palabra. En 1999, en la reunión en Casa Blanca, en Camp David, entre Ehud Barak, primer ministro israelí, laborista, y Yasser Arafat y su equipo, en un encuentro, vamos a llamarlo así, sincero y prolongado en el tiempo y sin interferencias, vamos a hablar. Cuando Arafat le hace la conclusión al presidente Clinton entonces de que el gobierno israelí me está exigiendo más de lo que yo pueda aceptar, y esto no es aceptable para el pueblo palestino, nosotros no podemos renunciar a Jerusalén como capital, la parte este de Jerusalén como capital del Estado palestino, el reconocimiento del derecho al retorno del pueblo palestino expulsado de su territorio, y la soberanía en el terreno, en el manejo de fronteras, aduanas, explotación de agua, soberanía de un pueblo, ¿no? Entonces, Ehud Barak decía, devolución de Jerusalén este, no. Soberanía en la frontera, no. El manejo de agua, no. Lo que es soberanía, no. Te voy a dar una autonomía. Solamente vas a tener policía municipal y administración de colegios y hospitales. Y las carreteras las gobierno yo. Y el Valle del Jordán lo manejo yo. Y la frontera con Jordania la manejo yo. Entonces, Arafat puso protesta ante Clinton. Clinton, la contestación que ha hecho. Señor Arafat, me está decepcionando usted. Yo pensaba que usted era un gran estadista. Y me está demostrando que no. ¿Y cómo es gran estadista, señor Clinton? El vencido obedece al vencedor en todas las condiciones que le impone. Pero Arafat, ante la extrañeza, dice, pero si yo no me considero vencido, yo me considero luchador por la libertad de mi pueblo y por alcanzar la independencia de mi pueblo, que tiene derechos históricos y tiene resoluciones del Consejo de Seguridad y de Naciones Unidas. Y le dice Clinton, esto es para el recuerdo. La fuerza sobre el terreno es del dominante, y el dominante son ellos, y tienes que obedecer. Arafat se queda extrañadísimo de este comportamiento de un presidente que se consideraba responsable de lo que hace y de lo que dice y de lo que maneja y de lo que media entre dos bandos en conflicto y en un intento de aproximación de posturas. Entonces Arafat dice, esto no es admisible para nuestro pueblo.
se acabó la reunión. Le dice Clinton, se acabó la reunión, no hay más que hablar. Entonces dice, Arafat se marcha y cuando regresa a Palestina le reciben como héroe el pueblo palestino, que ha podido resistir toda la presión de la administración norteamericana y del gobierno israelí y no ha cedido en la materia de Jerusalén ni en la materia de la soberanía nacional. Y surgió la segunda intifada entonces en los territorios palestinos, en Cisjordania. Y todos recordamos aquellos pasajes de efectivamente fuerte actividad, de aplastamiento del ejército israelí y de la población civil en las ciudades, que Sharon entró con los tanques en las ciudades y en los pueblos y cercó la Mocata a la sede de Arafat y estuvo a punto de aniquilarle físicamente, salvo una luz de la administración norteamericana recomendándole al gobierno israelí que no es el momento de liquidar a Arafat, ya le liquidaremos después. Y le mataron después, envenenado. Me gustaría preguntarle qué grado de poder ejerce, en su opinión, el lobby sionista sobre los grupos o centros de poder internacionales. Sí, es mucho. El sionismo es una organización política y hasta cierto punto económica y financiera que sabemos que el mundo se mueve en base a sus intereses y el mundo de la economía, de las finanzas y del dominio geoestratégico tiene que ver para poder desarrollar, para poder llevar a cabo las políticas de las grandes potencias como Estados Unidos, como el Reino Unido, como Francia, Alemania, ¿no? En este sentido, podemos decir que el movimiento sionista, desde su creación, de hace casi un siglo o más, ha tenido tentáculos para poder influir sobre la toma de posiciones en materia de actividad militar, actividad económica, actividad financiera, ocupar terrenos, desalojar terrenos, hacer caer regímenes, montar regímenes. Todo este sistema montado a nivel mundial tiene que ver la influencia del movimiento sionista sobre la toma de posesión de parte de los mandatarios de turno de cualquier signo en estos países de mayor influencia mundial. Especialmente en Estados Unidos, el lobby sionista se destaca su papel por su influencia directa sobre el ocupante de la Casa Blanca, sea de los demócratas o de los republicanos. Y además lo dicen con claridad, no hay ocultación de comportamiento. Cuando el lobby israelí en Estados Unidos se dirige al candidato X para hacerle ver que o tomas mi posición respecto a ese asunto, por ejemplo, el tema de la aceptación de un Estado palestino independiente o no, o tomas mi postura o no serás presidente, simple y llanamente así, ¿no? Y así el resto de las tomas de posiciones en varios asuntos mundiales, ¿no? Es, por resumirlo así. Ahora, el sionismo es una cosa, el judaísmo es otra cosa. Yo vuelvo a insistir, soy totalmente respetuoso con el judaísmo como una religión, como fe que portan ciudadanos del mundo, como lo es el cristianismo, como lo es el islam. Y nosotros siempre hemos convivido juntos, judíos, cristianos y musulmanes, en todo el mundo árabe y en Palestina mismo, ¿no? No tenemos problema con el judaísmo. Nuestro problema es con el sionismo y sus tentáculos y su proyecto dañino para el pueblo palestino. Nos ha usurpado nuestra tierra, nos ha expulsado fuera de nuestra tierra, ha construido este Estado israelí que estamos viviendo, sus prácticas y sus modos de actuar y su discriminación contra el pueblo palestino, y es a lo que nosotros rechazamos, el ejercicio abusivo y discriminatorio del movimiento sionista respecto al pueblo palestino. Pero nosotros con los judíos, vuelvo a insistir, si Arafat en su día, en los años 60, ha proclamado la creación de un Estado democrático, multiconfesional, multirracial en el suelo de Palestina para todos los que estamos allí, yo aplaudo esta oferta y me mantengo en ella.
que convivamos todos, pero alejados de la influencia de ideas dañinas y diabólicas. Así pues, el no condenar este genocidio y no tomar medidas, ¿no cree que pone en evidencia a ciertos gobiernos del mundo? La influencia del sionismo sobre los mandatarios políticos en las sociedades, todas ellas, en Europa, en América, en Asia, ahí deja su huella. Pero nosotros, los palestinos, estamos muy orgullosos de la actitud popular, que es lo que nos interesa también, ¿no? La actitud popular responde a una conciencia viva, defensora de la justicia y del derecho y de la igualdad entre los seres humanos. Cosa que a lo mejor tienen que luchar por alcanzar este nivel de los ciudadanos de a pie, los mandatarios de esos ciudadanos. Doctor, ¿podría hablarnos de Hamás y de los acontecimientos ocurridos el pasado 7 de octubre? Bueno, hablar de Hamás y de los acontecimientos del 7 de octubre, la verdad, el grupo o el movimiento de resistencia islámico llamado Hamás, según la oficina, el alto comisionado de derechos humanos en Palestina de Naciones Unidas, dice que este grupo lo tienen ellos calificado como movimiento político. Esto lo dice el portavoz de Naciones Unidas, ¿no? Como grupo político perteneciente al alma de la sociedad palestina, porque al fin y al cabo la sociedad palestina es como cualquier sociedad en el mundo, dentro de la cual se pueden representar tendencias políticas, tendencias ideológicas, tendencias culturales de cada pueblo. Y este grupo político tiene que, digamos, su postura política respecto a la ocupación israelí bastante bien marcada en el sentido de seguir resistiendo a la ocupación con todos los medios a su alcance, como así se lo reconoce la Carta de Naciones Unidas y como así lo ha defendido el representante del gobierno chino en el Tribunal Internacional de Justicia, ¿no? En su última intervención sobre el hecho sobre la legalidad de la ocupación israelí del territorio palestino. Entonces, el pueblo palestino en su conjunto siempre ha resistido a la ocupación. Efectivamente, ha variado este tipo de resistencia entre lo pacífico, lo armado, adquiere a veces tintes más fuertes, otras veces tintes menos fuertes. Y en relación con este acontecimiento ocurrido el 7 de octubre, parece ser, según la prensa israelí, y que luego ha tenido eco en la prensa internacional, especialmente en Estados Unidos, el grupo de Hamás ha planeado atacar a la guarnición militar en la periferia de Hamás, ¿no? De Gaza, en la periferia de la frontera de la Franja de Gaza. Y lo ha planificado a su manera, ha entrado el día 7 de octubre con centenares de milicianos para atacar los puestos militares. Se toparon, al parecer, según la prensa israelí, con la gente participante en el festival de música, y esta pobre gente en el festival de música ha caído entre dos fuegos, entre los comandos que entraban para atacar al ejército israelí y los propios soldados israelíes y los helicópteros Apache del ejército israelí que desde el cielo empezaron a disparar de forma indiscriminada contra todo lo que se mueve en el terreno. Esa es la información que dice la prensa israelí y ha tenido eco en la prensa norteamericana. Es lamentable la muerte de cualquier civil en cualquier parte, sea israelí o sea palestino o cualquier otra parte. Es lamentable que se pierdan vidas humanas en cualquier conflicto. Los conflictos se pueden reconducir siempre mediante el diálogo y mediante el consenso y mediante la aplicación del derecho internacional al respecto. Pero esta larguísima ocupación desde hace 75 años de Israel, del territorio palestino, hace que la mecha de la resistencia en el seno de la sociedad palestina siga viva
Y parece ser que el reflejo de esta mecha viva es lo que vemos efectivamente de esta actividad de carácter militar que ha llevado a cabo el grupo de resistencia palestino de Hamas o los resistentes en Cisjordania, que llevan a cabo también actividad militar, pero ojalá que pronto termine este capítulo de enfrentamiento militar y damos paso al entendimiento político para poder arreglar este conflicto que ya dura muchos años, ha llevado muchas vidas y en el día de hoy estamos viendo el genocidio que estamos viviendo en Gaza, que no es de recibo de ninguna manera, es totalmente condenable. Ojalá esto termine pronto. Doctor Taisir, una última pregunta. Asistimos a un mundo cada vez más multipolar. Los países que tradicionalmente apoyan la política de Estados Unidos ven amenazada su hegemonía. ¿Cree usted que este hecho influirá en el devenir de Palestina? Hombre, el mundo se mueve según intereses. Muchas veces, y esto es, en fin, una falta que nos la deben los mandatarios mundiales, que en lugar de dirigirse en base a leyes internacionales basadas en el derecho internacional humanitario y en la Carta de Naciones Unidas de coexistencia, convivencia, desarrollo, entendimiento, construcción, atención a las necesidades de la población mundial, pues efectivamente el multilateralismo puede favorecer a aquellos pueblos en lucha, porque la hegemonía y dominio monopolar de parte de Estados Unidos en cualquier conflicto, el resultado final que estamos viendo hasta el día de hoy, máxime en el caso nuestro de Palestina, no ha sido Estados Unidos un buen árbitro en este caso. Siempre se ha inclinado a favorecer los planes del Estado de Israel, la ocupación, la expansión territorial, la construcción de colonias y la anexión de esas colonias al territorio de Israel, etcétera. Entonces, nosotros pensamos en que si surgen nuevas fuerzas que la pueden por lo menos exigir a Estados Unidos que sea más cercana a lo real y a lo justo, nos puede favorecer sin duda, ¿no? Los palestinos agradecemos todo gesto de ayuda y de apoyo y de solidaridad que emana de cualquier nación o de cualquier líder mundial. Por poner un ejemplo, Sudáfrica en la presentación de su demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia por crímenes de guerra, por genocidio que se está cometiendo en Gaza, nosotros agradecemos con muchísimo aplauso este gesto y con todos los países que han apoyado esta demanda y la postura que están tomando muchos países latinoamericanos al respecto, en contra de la injusticia y de la opresión que está cometiendo el ejército israelí y de sus excesos de masacres y de genocidio que se está cometiendo sobre el terreno. Entonces, cualquier país, cualquier nación, cualquier grupo humano que se quiera poner del lado de la justicia y del derecho internacional, ¿no? Nosotros lo agradecemos porque somos la parte más débil, porque al fin y al cabo los palestinos, ¿quiénes somos? Poca gente, poca cosa. Si resistimos mediante la fuerza nos llaman terroristas, si resistimos mediante actitudes pacíficas nos llaman violentos, y si recurrimos a los tribunales internacionales nos llaman negacionistas. ¿A quién recurrimos? Pues tenemos que recurrir al pueblo. El pueblo llano de cualquier nación es mucho más sano que sus mandatarios a la hora de valorar dónde están los puntos de justicia y de injusticia. Y ojalá que este movimiento en masa de la población mundial a favor de la justicia y del derecho internacional básico dé mensaje a sus mandatarios políticos para que por lo menos tomen las actitudes más certeras en base al derecho internacional, para que el pueblo palestino pueda recuperar este derecho al que anhela tanto, la autodeterminación, la independencia, la vida en libertad en su propia patria. Gracias, doctor, por la entrevista. No sé si quisiera concretar algo más. Lo único concreto que menciono, que se pare este genocidio en Gaza, que se paren estas muertes y que vuelva la vida a Tierra Santa, que es patrimonio de la humanidad, de todos.
y debe de ser respetada y bien tratada, y ojalá que los palestinos alcancemos pronto el poder vivir en paz y en tranquilidad en nuestra propia patria, que somos milenarios en la misma. La historia dice que llevamos en aquella tierra los cananeos, tal como lo mencionan los libros sagrados, llevamos ahí más de 7.000 años. No nos pueden arrebatar esta presencia sobre el terreno de Tierra Santa. Gracias. Gracias a vosotros.